Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Hoy vamos a estudiar la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis bajo el título En el Espíritu. Oiga bien, pregúntele al que está al lado, ¿estás en el Espíritu? Ahora dígala de nuevo. Si no estás en el Espíritu, presta atención. Según muchas profecías, incluyendo la más famosa que está de moda, la profecía de los mayas, en este 2012, el 21 de diciembre, se acaba el mundo o entra en una dimensión o era diferente. ¿Verdad que usted lo ha escuchado? Inclusive han salido unas películas que creo que se llama 2012, que probablemente usted la vio. Y hoy yo quiero hablarle sobre eso. El año pasado, ¿verdad? Y un hermano en esto me decía que no lo dijera, pero tengo que decirlo. El año pasado hubieron varias profecías con tsunamis, terremotos y cosas similares. Hace poquitos días atrás empezó a correr una cadena que del 21 al 27 de este mes de febrero que pasó, iba a haber un terremoto aquí en la Gran Caracas y en otros estados que iba a causar mucha muerte. Como usted se habrá dado cuenta, no ocurrió. Lo que me entristece de esto es que los cristianos se hacen ecos de esos rumores. Yo espero que a través del estudio del Apocalipsis usted aprenda a tener una actitud equilibrada, una actitud cristiana que en vez de infundir miedo y pánico a las personas, le dé esperanza. A través de la historia han habido hombres y mujeres, como el caso de Guillermo Miller, Elena White. Entre ellos dos fueron unos falsos profetas y de ahí se originó un movimiento pseudo cristiano conocido como la Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día. Charles Russell, fue otra persona que también fue un falso profeta, que a través de ello formó la secta conocida como los Testigos de Jehová. Joseph Smith, también como falso profeta, él fundó un grupo llamado como la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, conocida popularmente como los Mormones. José Luis de Jesús de Miranda fundó un grupo que está activo todavía, que se llama Creciendo en Gracia, donde él se autoproclama Jesucristo hombre. Y déjeme decirle que tiene miles de personas en 23 países. Aquí mismo en la Gran Caracas hay unas iglesias donde declaran y creen ellos que este hombre es Jesucristo. Harold Camping, quien fundó el movimiento La Familia y la Radio, el año pasado se llevó uno de los chascos más grandes cuando, cambiando 2 veces la fecha, dijo que el 21 de octubre el mundo se iba a acabar y iba a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Como usted sabe, no ocurrió. Y hace una semana, por fin salió dando la cara y reconociendo que se había equivocado y que no se puede poner fecha a la venida del Señor Jesús, porque la misma Escritura enseña que la hora y el día no la sabe nadie, ni siquiera los ángeles que están en los cielos. Amén. Así que nosotros al estudiar el libro de Apocalipsis, lejos estamos de colocar fechas, porque sería ir en contra de lo que la misma Biblia. Pero sí vamos a enseñar los principios del estudio profético, porque estudiar la profecía tiene mucha importancia. En el segundo libro de Pedro, en el capítulo 1, verso 19 al 21, nos habla acerca de la profecía. Nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Presten mucha atención al versículo 20.
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Oiga bien, ninguna. Verso 21 nos dice la razón. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A lo largo del tiempo que tengo andando en el Señor, estoy sorprendido que en los últimos 10 años existan tantas personas que se autoproclamen profetas o digan que tienen el don de profecía y empiezan a decir que el Señor les ha dicho o que el Señor ha hablado cuando no están siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ay de cada uno de ellos, porque la Biblia nos enseña que de cada palabra ociosa daremos cuenta. Así que, pero Pablo le escribía a la iglesia en Corinto y decía algo, que no debíamos menospreciar las profecías. Entonces es una situación un poco difícil, porque nos conseguimos y usted enciende el televisor y usted ve la cantidad de profetas y yo digo, ¿y dónde está la profecía? Porque no la escucho. En cambio, cuando yo abro mi Biblia y abro en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en cualquier tipo de profeta, ahí veo una profecía. Pero el hecho que decirle, yo les declaro que este año será mejor, eso no necesariamente es una profecía. Eso lo puede decir hasta el ateo que no conozca a Dios, que si usted trabaja duro este año le va a ir bien. ¿Me está entendiendo? Hay cosas que son lógicas, pero cuando hablamos de profecía, es cuando dice la Biblia que estamos hablando inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía puede estar en contra de lo que dice la Biblia. Oiga bien, ninguna. Estas personas que les presenté en foto, todos ellos empezaron a inventarse sus propias escrituras, sus propias interpretaciones privadas, de manera que empezaron a tener unas enseñanzas que no estaban acordes con la Biblia. Usted no le crea a ningún profeta que le esté diciendo una cosa diferente a lo que está en la Biblia. Pero ¿saben qué religión en el mundo está causando mucha influencia justamente por la profecía? Porque la mayoría de las iglesias, de las religiones, han surgido porque hay un hombre o una mujer que supuestamente ha recibido una revelación de parte de Dios y se la transmite a las personas, ¿verdad? Es el islamismo. En el islamismo, en el año 630, Mahoma o Mohamed dice la historia que él recibió una visita del ángel Gabriel en una cueva y él le dio una revelación diciéndole que esto no estaba malo, que los cristianos lo habían cambiado y que ahora había una nueva revelación, la cual ellos conocen bajo el nombre del Corán. La Biblia nos enseña que si un ángel baja del cielo y enseña un evangelio diferente a este, sea anatema, sea maldito. Son palabras fuertes, pero nosotros tenemos que mantenerlas. Porque a veces por ser demasiado flexible terminamos cohabitando con el pecado y la gente que está a nuestro lado no sabe entonces realmente cuál es la actitud que debería tomarse ante esto. Toda la mayoría de las iglesias que existen, que se llaman cristianas, tienen un profeta o una profeta que recibió una revelación de parte de Dios. Y esas revelaciones son muy privadas con referente a la Biblia, de manera que para ellos es más importante lo que dijo ese profeta o esa profeta que lo que dice la Biblia. Para usted y para mí, como hijos de Dios, como cristianos, como discípulos de Jesucristo, la máxima autoridad es la Biblia, la cual consideramos desde el Génesis, el Apocalipsis, la palabra inmutable de Dios. Amén. Entonces hoy vamos a empezar a estudiar el libro de Apocalipsis. Versículo 1 y versículo 2 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Amados hermanos, el mismo Apocalipsis se define como una revelación. Se conoce como una revelación algo que ha estado oculto y que Dios lo ha hecho
manifiesto o visible a las personas. Es como usted está allí y yo tengo algo aquí en mis manos. Nadie de ustedes sabe qué es lo que yo tengo en mis manos, ¿verdad que no? Porque no lo pueden ver. Ahora, así pasan con las verdades de Dios, están en sus manos, su promesa, pero cuando usted las ve visibles y las entiende, eso se llama revelación. Amén, ¿entendemos eso? Entonces, ¿qué significa eso? Que en el Apocalipsis hay cosas que no estaban bien claras y que ahora Dios las va a revelar a las personas a través de un ángel que mandó al apóstol Juan. Juan era el apóstol que todos ustedes conocen, ¿verdad que sí? ¿Cuántos conocen al apóstol Juan de referencia? No vamos a hablar mucho sobre él. Todos sabemos que era discípulo de Jesús, que era el más joven de todos. Y cuando este libro fue escrito, él probablemente era un anciano. Lo importante de estos dos versículos es entender que esto es una revelación que recibió Juan a través de un ángel. Es decir, él pensándolo, no lo iba a tener. Y sabe, usted muchas veces va a necesitar que Dios envíe un ángel, y la palabra ángel en griego significa mensajero, un mensajero de parte de Dios para enseñarle una verdad que usted ignora o no aprecia. Hay gente que a veces dice, bueno, pero es que eso no creo que es así. Bueno, es que tú no has tenido revelación todavía, no has entendido la verdad. Cuando nosotros recibimos una revelación de parte de Dios, entendemos esto. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero no debemos hacerlas porque no son edificativas, que nos pueden llevar a caer en el pecado. ¿Decimos amén a eso? ¿Estamos entendiendo esa parte? Entonces, en estos primeros dos versículos, yo quiero que usted entienda algo. A menos que Dios le revele a usted cosas, usted no las va a entender intelectualmente. La Biblia no es un libro como un libro de geografía o de historia, de castellano, de matemática, que usted puede asumir 100% su conocimiento y ya se lo aprendió. Déjeme decirle que tengo 36 años leyéndolo y no le puedo decir que me lo sé. A pesar de que lo leo todos los días, no puedo decirle me lo sé todo. No puedo decirlo porque Dios cada día me va revelando cosas que antes no sabía. De manera que necesitamos que Dios nos revele. Ahora, ¿cómo Dios nos revela? Aquí la revelación fue a través de un ángel. Y muchos de ustedes, la revelación o el conocimiento que tienen de Dios fue a través de un ángel. Llámelo hermana, llámelo hermano, que le habló de Jesucristo. Y el Dios que usted tenía pegado en una pared, o el Dios que usted cargaba en una cartera, o el Dios que usted cargaba en el cuello, o el Dios que tenía usted en una esquinita, de pronto se dio cuenta que ese Dios donde quería estar era en su corazón. ¿Ve? Y usted se arrepintió de su pecado, y Él vino y habitó en usted. Entonces en los versículos 1 y 2 tenemos que quedar claro que solamente a través de un mensajero podemos recibir las revelaciones y las enseñanzas de parte de Dios. Hoy estamos estudiando el libro de Apocalipsis porque queremos usar esto como una carnada para que usted se interese en leer la Biblia. Porque a la gente le gusta conocer el futuro. Y el libro de Apocalipsis nos habla del futuro. En el tercer versículo hay una triple bendición. ¿Cuántos quieren ser 3 veces bendecidos? Bueno, oiga la bendición que está en el tercer versículo del libro de Apocalipsis. Bienaventurado. Bienaventurado lo podemos cambiar por la palabra feliz. Bendecido. El que lee. Oiga bien. Es decir que el leer el libro de Apocalipsis ya es una bendición. Yo no sé si usted tiene esa bendición porque usted ha leído el Apocalipsis o sencillamente no lo ha leído nunca. Pero hay una palabra de bendición al que lee. Oiga bien, al que lee. Número 2. Y a los que oyen las palabras de esta profecía. Usted hoy está recibiendo una bendición porque está oyendo las palabras de esta profecía del libro de Apocalipsis. Pero hay aún mayor bendición en la tercera. Y guardan las cosas en ellas escritas. Entonces la triple bendición ocurre si lee, oye y guarda. Esto no es solamente válido con el libro de Apocalipsis, es válido con toda la Biblia. Hay unos que no leen la Biblia, pero quieren que Dios los bendiga. Hay otros que la leen, pero no prestan atención cuando alguien está hablando de la Biblia.
Hay otros que leen, oyen, pero no la guardan. Entonces, si usted quiere ser 3 veces bendecido, lea, oiga y guarde la enseñanza que está en el Apocalipsis. ¿Usted quiere ser 3 veces bendecido? Lea, oiga y guarde las cosas de esta profecía. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque el tiempo está cerca. Oiga bien, porque el tiempo está cerca es la razón de esa triple bendición. A medida que estudiamos el libro de Apocalipsis, nos conseguimos con un problema. ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo veo? Dijimos ahorita en 2 de Pedro que las profecías no son de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que sencillamente yo creo que el capítulo 1 de Apocalipsis significa esto, y nuestro hermano Richard piensa de otra manera, y nuestro hermano Víctor piensa de otra. Pero alguien viene por ahí muy salomónicamente, dice, todos tienen la razón, porque no existe una verdad absoluta. ¡Qué mentira tan grande! Claro que sí existe una verdad absoluta. Jesús dijo, yo soy la verdad. Así que existe una verdad absoluta. La gente que no quiere confrontarse y enfrentarse a situaciones incómodas, buscan ese término medio. No, nadie tiene la razón porque no existe una verdad. Claro que existe una verdad absoluta y se llama Jesucristo. Y cuando conocemos esa verdad nos hace libres. Y ya no estamos con esa excusa de que nadie tiene la verdad. Claro que sí la tenemos, porque tenemos a Jesucristo dentro. Usted le puede, dígale que está al lado, yo tengo la verdad, porque tengo a Jesucristo. Hay gente que humanamente hablando se ha inventado unas formas de interpretar la Biblia y no podemos decir que todos tienen la razón. Voy a hablar de las 4 escuelas de interpretación para el Apocalipsis y por supuesto hablaremos de la escuela o de la interpretación que la misma Biblia enseña. Cuando he enseñado interpretación bíblica, les he dicho a ustedes que la regla principal de la interpretación bíblica es que la Biblia se interpreta por sí sola. Amén. La primera es histórica. Algunos enseñan que el libro de Apocalipsis, todo lo que está ahí pasó, ocurrió. Todo lo que está del capítulo 1 al capítulo 22 es historia. Número 2, algunos hacen una interpretación histórica espiritual, buscando en el pasado cosas y luego le dan aplicaciones espirituales. Oiga bien, una cosa es aplicaciones simbólicas y otras espirituales. En las espirituales cosas que no vemos. Por lo menos, déjenme decirle algo que parece gracioso. Cuando Guillermo Miller durante varios años estuvo enseñando que Jesucristo iba a regresar el 21 de marzo de 1843 y dio como origen, porque él era un pastor bautista, al movimiento que se conoce ahorita como los adventistas. Durante esos años, como la fecha estaba lejana, la gente fue creyendo, llegó el 21 de marzo y no pasó nada. Entonces él hizo unos cálculos y trasladó la fecha para el 21 de octubre de ese año. Por supuesto, tampoco pasó nada. Volvió a echar el número y entonces dijo que para el 21 de octubre de 1844 Jesucristo iba a regresar. Y cuando llegó el 21 de octubre de 1844, ¿saben lo que dijo? Bueno, que Jesucristo vino, pero no aquí. Vino al cielo a revisar los libros de la gente para ver quiénes iban a ser juzgados. Y la pregunta es, ¿y dónde estuvo Jesús desde la resurrección hasta 1844? Porque ahora es que entró al cielo. Es decir, dicen unas explicaciones y lo tremendo es que consiguen gente que la crea y gente que la repita. Eso nos enseñan la iglesia adventista y la iglesia de los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová es el hijo mayor de la iglesia adventista, para que usted lo sepa. La tercera forma de interpretar el Apocalipsis, se me olvidó decirle que la interpretación histórico-espiritual se llama amilenarista. El amilenarista es una enseñanza según la cual Jesucristo va a regresar en pleno milenio, en el reinado de Él sobre la tierra. La tercera escuela de interpretación se conoce como futurista o premilenarista. Esta escuela enseña
que todo lo que está en el Apocalipsis es futuro. Pero estamos hablando de futuro desde el momento que fue escrito. Ojo, desde el momento que fue escrito todo era futuro. Y que muchas cosas en la actualidad que están en el Apocalipsis son futuras. Premilenarista se conoce a nivel teológico. Déjenme decirles que nosotros, como hijos de Dios, esa es la enseñanza que tenemos. Creemos que Jesucristo viene antes del milenio. Amén. Y número 4 viene la doctrina postmilenarista. Postmilenaristas, ¿saben quién dice esto? Que gracias al trabajo de la iglesia, el mundo se va a convertir en cristiano y en temeroso de Dios. Y después de un proceso de 1000 años de evangelización y todo lo demás, el mundo se va a convertir en cristiano y es cuando Jesucristo va a regresar. Esa es la posición post-milenarista. Ahora, nosotros creemos que lo que está en el Apocalipsis es futuro. La palabra Apocalipsis justamente significa revelación, algo que estaba oculto y que Dios reveló. Por esa razón, quiero decir lo siguiente. Algunos no leen el libro de Apocalipsis, pero el libro de Apocalipsis, a diferencia de Daniel, miren lo que dice el libro de Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En los tiempos en que el profeta Daniel escribió el libro, la orden fue dada que lo sellara. Guárdalo, porque falta mucho para cumplirse. No pierdas el tiempo hablando de eso. ¿Ves? Eso fue para el libro de Daniel. Pero para el libro de Apocalipsis, que mucha gente cree que es un libro sellado, que solamente los superdotados pueden leer y entender, Apocalipsis 22, verso 10, verso 18 y 19 dice de la siguiente manera. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Miren la diferencia. No la selles, no te la calles, dila. Nosotros también creemos que Jesucristo viene. Y ahora leyendo el libro de Apocalipsis nos conseguimos con esta verdad. Verso 18 y verso 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, refiriéndose a Apocalipsis, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, que no podemos estar añadiendo ni quitándole. Usted no le añada ni le quite. ¿Me está entendiendo esto? Es un peligro no solamente con el libro de Apocalipsis, sino con todo libro el que usted le pueda añadir sus pensamientos o quitarle, como algunos dicen, cuando alguien le habla con la palabra y le dice, Gabriel, sabes que tú no debes hacer tal cosa. Mira lo que dice la Biblia. Ay, hermano, eso era para los tiempos antiguos. El Señor nos llamó a libertad, yo soy libre. Le está quitando. ¿Ve? La Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Ancho es el camino a la perdición, pero angosto es el camino a la vida. Así que cuidado con estar añadiendo y quitándole. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, nos conseguimos 10 grandes temas. El primer tema que aprende es la deidad de Jesucristo. Lo primero que aprende es que Jesucristo es Dios. Amén. Los musulmanes enseñan que Jesucristo es un profeta más. Los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo es el arcángel Miguel. Número 2. Uno de los grandes temas es la iglesia. El tercero, el arrebatamiento. Disculpe que no le explique porque a lo largo del estudio del Apocalipsis que vamos a estudiar estos temas. Solamente me voy a encargar de nombrarlos para que usted sepa los temas que están dentro del Apocalipsis. Número 4, la gran tribulación. Número 5, Satanás y el mal. Número 6, el hombre de pecado o anticristo. Número 7, el fin del cristianismo apóstata. Número 8, el fin del tiempo de los gentiles.
Número 9, la segunda venida de Jesucristo. Y número 10, los pactos de Israel. Esos son los 10 temas del Apocalipsis. Los 10 temas principales que usted va a ver. Sigamos en nuestro estudio. Verso 4. Juan, a las 7 iglesias que está en Asia, gracia y paz a vosotros. Empieza a hablar Juan, el apóstol Juan. A 7 iglesias, ya está, regresamos al Apocalipsis, al verso 4. 7 iglesias. ¿Saben que cuando el apóstol Juan escribió este libro, en Asia no habían 7 iglesias, habían más de 100 iglesias? Creemos que el Espíritu Santo dirigió a escoger 7 iglesias que representarían el estado general de los creyentes. En la Biblia, el número 7 nos habla de plenitud, de algo que está lleno, de algo que está completo. Por eso creemos que estas 7 iglesias a las cuales el libro de Apocalipsis fue escrito, representan los 7 estados en los cuales la iglesia de Cristo a lo largo de la historia, comenzando desde el tiempo del apóstol Juan hasta los días finales, pasaría. Amén. Tenemos esa parte porque el número 7. De todo modo, en el capítulo 2 estaremos estudiando un poco de eso. Aquí hay 2 palabras con las que él saluda: gracias y paz a vosotros. Como lo vemos en español, no notamos nada. Pero sabe que en los originales, en el griego, la palabra gracia viene está escrita con la palabra griega caris, de donde viene la palabra carisma, o regalo, o don, caris, en griego. Mientras que la palabra paz está en hebreo, que es shalom. ¿Sabe qué nos indica eso? Que sencillamente el apóstol, dirigido por el Señor, está hablando tanto a los que eran griegos, que era el idioma que hablaba todo el mundo, más a los judíos, que eran el pueblo de Dios. Es decir, que esta palabra eran para los judíos y para todos nosotros, como decía el apóstol Juan, para los judíos primeramente, pero también para los griegos. Fíjense, en español no notamos esa diferencia porque vemos gracia y paz. Miren lo que dice el verso 4. Del que es, y el que era, y el que ha de venir. Prepárense porque aquí yo sé que se va a enredar un poquito. ¿De quién estará hablando? Del que es, el que era y el que ha de venir. ¿Están seguros que es Jesús? La mayoría de la gente cree que se refiere a la revelación con la cual Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 3, versos 12 al 14, donde dice: yo soy el que soy, yo soy el que era, el que es y el que ha de ser. ¿Ve? Y ese es el Dios que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento. Porque la gracia y la paz, las únicas personas, el único ser que puede darlo realmente es Dios. Y él dice que esa gracia y paz a las 7 iglesias vienen del que es, el que era y el que ha de venir. Pero ahí no termina todo. Y dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando leemos el libro de Isaías, capítulo 11, verso 2, vemos de 7 características de del Espíritu del Señor. Son 7. Por lo cual aquí vemos como una representación del Espíritu Santo. Los 7 espíritus que están delante de su trono. Y número 3. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Es decir, que en esta carta, el apóstol Juan le está diciendo a la iglesia en todas las épocas que la gracia y la paz viene solamente de Dios, del Dios que se dio a conocer a Moisés, del Dios que se dio a conocer como Jesús, del Dios que descendió como Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Me está entendiendo? De Dios. Es decir, no es una persona, humanamente hablando, quien puede dar gracia y paz, solamente es Dios. Porque los judíos conocían a Dios solamente como el que es, el que era
y el que ha de venir. Los discípulos de Jesús conocían a Dios como Jesucristo, mas después del día del Pentecostés, conocen a Dios es como el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Sigamos, hablando de Jesucristo. Dice, es el testigo fiel. ¿Saben que la palabra testigo viene de una palabra griega que nosotros a veces utilizamos y le damos otro sentido? Es de la palabra griega que significa mártir. ¿Qué conoce usted como una persona que es mártir? ¿Alguien que lo diga? No oigo. Como cuando su esposo llega tarde. Una persona que muere por su fe. Eso es un mártir. Una persona que muere. Es decir, un testigo. La palabra en griego cuando Jesús dijo, y me seréis testigos, le estaba diciendo, y me seréis mártires. Yo sé que en ese momento yo no entendía la palabra mártires como la entendemos nosotros. Eso es lo que perdemos a veces cuando estudiamos en castellano. Pero por eso Jesús dijo, el que por mí pierda la vida, la ganará. Entonces Jesucristo es el mártir fiel. ¿Por qué? Porque Él murió por sus convicciones, por su fe. Y luego dice que Jesucristo es el primogénito de los muertos. ¿En qué sentido? En que Él es el primero que resucitó para no morir más. Primera de Corintios capítulo 15, del verso 50 en adelante, nos dice que Jesucristo es primicia de los que se han de levantar de entre los muertos. Porque Jesucristo resucitó de los muertos, ese para mí es la garantía que si yo muero antes de su venida, yo me levantaré de la tumba en el nombre del Señor. Y la tercera característica de Jesús en este versículo es que Él es soberano de los reyes. Es decir, Él está por encima de los reyes. Así que diga, Dios tiene el control. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo se lavan los pecados? Con la sangre de Jesús. ¿Sí o no? Esa es la última revelación. Recuerden que cuando el apóstol Juan escribió eso, que se cree que fue en el año 95, estamos en el 2012, ya habían muchos grupos cristianos que se habían desviado de la verdad, a los cuales daban el nombre de los que se conocen como los gnósticos, y ellos estaban enseñando que a Dios se le podía conocer a través de intelectualmente, y que a través de que nosotros estuviéramos estudiando y aprendiendo cosas, podíamos ser cada día mejores. Y así podíamos dejar los pecados a un lado. Pero aquí la revelación nos está enseñando que solamente por el poder de la sangre de Jesús es que nuestros pecados son lavados y borrados. No es por conocimiento ni es por obra, es por la gracia de Dios. Y a mucha gente se le olvida, a mucha gente no recuerda que para que su pecado sea perdonado, Él tiene que permitir que sean lavados con la sangre de Jesucristo. Esa es la revelación. Verso 6. Sigue diciendo en ese capítulo. Y Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Cómo dice eso? ¿En presente, en pasado o en futuro? Es decir que usted y yo ya somos reyes y sacerdotes. ¿Sí o no? Somos reyes y sacerdotes para Dios. Quizás para la gente no somos nada, pero para Dios usted es una reina, un rey, un príncipe y un sacerdote. Ahora usted verá a quién le importa más su opinión. Si la opinión del Dios Todopoderoso o de la gente que le dice usted no es nada. Así que la revelación es que nos hizo. ¿Lo sabía usted? Usted estaba pensando, algún día seré rey. No, ya lo hizo. ¿Por qué? Porque sus pecados fueron lavados por la sangre de Jesucristo. Dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Se recuerdan? En Hechos capítulo 1, verso 7 al 11, nos dice que Jesucristo ascendió a los cielos y los discípulos lo estaban mirando
Y de pronto se dieron cuenta que estaban dos ángeles allí. Y le dijeron, bueno, ¿y ustedes que están mirando ahí arriba? Ese mismo, como fue tomado de vosotros, que una nube lo tapó, así vendrá. Ahora, en el tiempo del apóstol Juan, decir que todo ojo le verá, eso era imposible de creerlo, ¿sí o no? ¿Cómo lo iba a ver todo el mundo? Ahora en el 2012 no cualquier cosa que pase en cualquier punto de la tierra, todo ojo puede verlo, ¿sí o no? A través de los medios de comunicación que tenemos, todo ojo le verá. Fíjense, en ese tiempo era imposible, ¿cómo que todo ojo le verá? De manera que si él aparecía, y la Biblia dice que a su regreso, él pondrá los pies sobre el monte de los olivos y se partirá en dos. Los que no estaban allí no lo iban a ver, pero con toda la televisión por satélite que vemos en vivo, ni siquiera antes en lo que llamaban videotape, no sé si ustedes se recuerdan, algunos ni siquiera habían nacido, se veían los programas después, grababan el programa y después lo pasaban. Así que en esta profecía nos dice que la venida de Jesucristo no va a ser como la dijeron aquellos, que nadie se dio cuenta, entró en un lugar solito por allá. No, sino que todo ojo le verá. Amén. Dice, y los que le traspasaron. Eso hace referencia al pueblo judío. No necesariamente al soldado que lo traspasó con la lanza. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación, porque esa venida de Cristo no es la misma que hemos estado esperando. Verso 8. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esas palabras, ¿quién les dice? El Dios del Antiguo Testamento, que le decimos al Señor y en algunas Biblias aparece como Jehová. El Dios revelado en los evangelios, conocido como Jesús, o el Dios revelado a partir del día de Pentecostés, el Espíritu Santo. ¿Quién de esas tres revelaciones o manifestaciones divinas dice esa frase? Mucha gente dice que se refiere al Dios que se revela en el Antiguo Testamento, porque justamente en el libro de Isaías, en muchos pasajes usted va a conseguir, yo soy el primero y el último, el principio y el fin. Lo consigue muchas veces. Por eso es que el Apocalipsis es uno de los últimos libros que la gente debe estudiar. Por eso yo espero que con esto usted se motive, porque usted ve que yo estoy haciendo mención de otros libros de la Biblia que usted debe haber leído para entenderlo. Volviendo a este, ¿quién es? Yo les voy a dejar en stand-by hasta unos versículos más adelante, donde les voy a responder con la Biblia. Cuando más adelante les voy a dar la explicación, ahorita los tengo así que no entienden por qué. Vamos a ver quién es. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es el que era, el que ha venido todopoderoso. Génesis 7:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció al Señor y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Se fijó, hermano? ¿Sí o no? El todopoderoso. ¿Quién más se hace llamar el principio, el primero y el último y el todopoderoso? Si no es el Señor revelado en el Antiguo Testamento, que en sus versiones Reina Valera aparece con la palabra de Jehová. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Eso es. Pero estamos recibiendo en este capítulo una revelación, una verdad nueva, que mucha gente no podía entender. Y usted lo va a entender más adelante. Quédese allí. No pierda, por favor, el hilo de lo que le estoy diciendo. Verso 9. Dice, yo Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él no estaba en la isla de Patmos porque era Semana Santa y estaba bañándose en las playas. No. O estaba de campamento. Estaba por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hay gente que dice, yo leo esto y no tengo que leer otra cosa. ¿Qué podemos entender eso si no conocemos el contexto histórico del momento? Como dicen los que no conocen a Dios, habrá que ser adivino. ¿Por qué él estaba en esa isla? ¿Por qué?
Por causa de la palabra de Dios, sí, hermano. Yo una vez oí a alguien, bueno, y entonces ustedes saben que el apóstol Juan estaba en Patmos porque estaba predicando el evangelio. El Señor lo llevó a predicar allá. Por causa de la palabra de Dios. Y testificando de Jesucristo. Pero eso no fue lo que eso no fue la razón. Él no fue allá a Patmos a predicar, a hacer una campaña evangelística, ni un retiro. En el mar de Egeo, que es el mar que está entre Grecia y Turquía, hay una pequeña isla que se llama Patmos frente a Turquía, ¿verdad? Por eso digo, qué lástima que no esté. Esa Patmos es una palabra griega que significa descendiente de una mujer noble. Es decir, la gente que descendía de una mujer noble se le llamaba Patmos. En esta pequeña isla, en la actualidad esa isla tiene como 2.500 habitantes. En la actualidad, imagínense en ese tiempo. Y es pequeña, mide 16 kilómetros de largo por unos 10 de ancho. Pequeña. En esa isla, el apóstol Juan estaba, aquí vemos una foto de la isla de Patmos, en la actualidad, del puerto de Scala, el puerto principal. Hay un monasterio, que es el monasterio de San Juan, visitado mucho por los cristianos, y una cueva que se conoce como la cueva del Apocalipsis, donde la tradición dice que él recibió la revelación del Apocalipsis. La tradición. Lo cierto que ahí pasó. Ahora, ¿qué hacía él en Patmos? Bueno, sencillamente esto. El emperador romano, Tito Flavio Domiciano, él mismo se autoproclamó Dios. Y él exigió que la gente le llamara no solamente César, sino que le dijeran mi Señor y mi Dios. Bueno, y ahí imagínense, si los cristianos tenían problemas de decirle Señor al César, imagínense decirle mi Dios. Entonces el apóstol Juan, que estaba en la iglesia de Éfeso, que estaba más o menos como unos 50 kilómetros de la isla de Patmos, fue capturado por los romanos y llevado a la isla de Patmos preso, porque él no se doblegaba ante el rey, ante el emperador, y no le iba a decir a ese señor, mi Señor y mi Dios, porque él sabía que su Señor y su Dios era Jesucristo de Nazaret. Y él estuvo preso en esa isla durante 18 meses, mes y medio, año y medio estuvo preso él en esa isla. Y él regresó, y estando en esa isla, él recibió esta revelación. De aquí yo veo algo. Quizás usted, porque ha sido un testigo fiel del Evangelio, hay gente que usted tiene encima, pueden ser sus jefes, sus profesores en el liceo o en la universidad, o sus padres, o alguien que tenga de un modo u otro autoridad sobre su vida, y usted se haya revelado a esa autoridad diciéndole, mira, mi autoridad, aunque tú tienes autoridad, mi mayor autoridad es Dios. Y se ha revelado por eso y ha ido a parar a un confinamiento porque usted se reveló hasta esa autoridad que le estaba pidiendo algo que no era correcto. Pero la buena noticia que le tengo es que allí, en esa cueva, en ese lugar donde usted está a causa de no haberse doblegado, Dios se va a revelar a su vida, Dios le va a dar una revelación nueva, Dios va a enviar un mensajero a su vida y usted va a ver y entender cosas que antes no había visto. Así que recibe esa palabra si usted está en Patmos ahorita. Sigamos con esto. Los cristianos decían Jesús es el Señor. Por eso es que nosotros los cristianos no podemos declarar que ningún hombre es la solución a nuestro país. Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo use un hombre, gloria a Dios, pero Jesucristo es el Señor. Él es nuestra esperanza. En Él la ponemos. Sigamos adelante. Verso 10. ¿Cómo estaba el apóstol? Bravo. Bueno, Señor, tanto que te he sido fiel yo y me mandas a esta isla donde no hay árboles. En esa isla no hay árboles. Preso con una cadena. Esto es lo que yo me merezco por ser tan fiel. ¿Cómo estaba él enojado ante el ataque de personas porque él había sido fiel a Dios? Hay gente de ustedes que me están escuchando que cuando son atacados porque usted es cristiano se enoja y le dan lugar al diablo. Pero ¿saben cómo estaba él? Yo estaba en el Espíritu. Yo estaba gozoso en el Señor.
Él recordaba las palabras del Señor Jesús cuando le dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y hablen toda cosa contra ustedes que sea mentira, porque así persiguieron los profetas que fueron antes que ustedes. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Y si usted está recibiendo persecución de cualquier persona que tiene autoridad sobre su vida, llame el esposo, esposa, padre, trabajador, profesor, no sé quién. Usted tiene que estar en el Espíritu. Vamos a ver qué es estar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que andar en el Espíritu es no satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5, verso 19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, dígalo, pero dígalo con, otra vez, diga. De las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y déjenme decirle que él no le estaba escribiendo a unos mundanos, le estaba escribiendo a la iglesia en Galacia. De manera que eso significa que muchos gálatas estaban viviendo en esa situación. ¿Ve? Que estaban dejando que los deseos de la carne cayeran allí. Y a lo mejor, véase usted en ese espejo. Eso es no andar en el Espíritu. Miren lo que dice allí, véase. Vea los pecados que salen enumerados allí. Y de pronto usted siente que uno de esos los está haciendo. Pues no está andando en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu. Entonces alguien me dirá: pero hermano, ¿y entonces qué es andar en el Espíritu? Vamos a ver el mismo libro de Gálatas. Capítulo 5, verso 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es contra tales cosas no hay ley. Oiga bien esto. ¿Cuántos son de Cristo? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Entiende usted entonces en qué actitud estaba el apóstol Juan? Estaba en el Espíritu, no estaba peleando, no estaba enojado, no estaba irado. Y porque estaba en el Espíritu, usted va a ver ahora lo que pasó. Y mucha gente está esperando que cosas sobrenaturales pasen en su vida y no pasan porque no están en el Espíritu. Vuelvo a decirlo, algunas personas están esperando cosas sobrenaturales sobre su vida, no van a pasar mientras usted siga en la carne y no en el Espíritu. Vuelva a leer Gálatas en su casa a solas y dígale: Dios, tienes razón tu palabra, estoy haciendo esto y por eso no puedo vivir en el Espíritu, por eso no tengo revelación, por eso no vivo lo que vivía el apóstol Pablo en medio de esa soledad, en medio de esa tortura. Él tenía gozo de ser tu siervo. Y dice: en el día del Señor. Él estaba en el día del Señor, en el Espíritu. Qué bueno que usted hoy está aquí en el día del Señor. Porque el domingo es el día del Señor. Algunos están enseñando que es el sábado. ¿Por qué decimos nosotros que el domingo es el día del Señor y no el sábado? Primero, la resurrección de Jesús fue un día domingo. Número 2, Jesucristo aparece 6 veces a sus discípulos un día domingo también. Estaban reunidos. Es decir, no era que estaban reunidos porque tenían la costumbre de reunirse el domingo. Número 3, la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue un domingo. También estaban reunidos, orando un domingo. Y número 4, cuando leemos
Juan 20, 19, Hechos 27 y 1 Corintios 16, 2, leemos que los cristianos se reunían los domingos después de la resurrección de Jesús. Y si leemos los escritos de lo que la Iglesia Católica llama como los padres y doctores de la Iglesia, todos ellos enseñaban que los domingos se reunían los cristianos. Amén. Los judíos se reunían los sábados. Yo no soy judío. Yo me reúno el domingo porque es el día en que el Señor resucitó. Y esos son los pasajes. Ahora, si usted cree que es judío, entonces permítame decirle, vaya y hágase la circuncisión primeramente, después venga y hablamos. Así que empieza por la circuncisión, que es la primera ordenanza, que es al 8º día. Y si tienes 15, 20, 30, 40 años y sigues creyendo que el sábado es el día del Señor, empieza por circuncidarte. Y después yo te digo cuáles son los 612 mandamientos más que te faltan. Así lo dice la Biblia, hermano. Tenemos que defender nuestra fe. ¿Usted se imagina que los cristianos del primero, segundo, tercero y cuarto siglo hubieran hecho como algunos cristianos? Yo respeto tu idea. Imagínense, así no eran los cristianos de los primeros siglos, porque ellos no se podían callar de lo que tenían dentro, tenían que hablarlo, tenían que decirle, ¿sabe? Ese no es Dios, mi Dios es el que está aquí, el que se levantó de entre los muertos al tercer día y vendrá por mí. Ese era el Dios de los cristianos, y ese es el Dios que usted y yo tenemos. Él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Wow, otra vez las palabras, ¿verdad? ¿Quién estará hablando? ¿Jehová del Antiguo Testamento, el Señor o Jesús? Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Sabe? Aquí hay una de las cosas tremendas que me puso a pensar. ¿Por qué no mandó una sola carta? Sino que mandó 7 cartas y escogió 7 iglesias. Número 1, porque cada iglesia, cuando lo estemos estudiando a partir del capítulo 2, va a ver que representa un estado espiritual y una época histórica de la iglesia. Pero sobre todo, Dios nos estaba enseñando, todas esas iglesias, unas a otras, ¿saben qué eran? Autónomas. No había un líder que gobernara todas las iglesias. Cada iglesia era autónoma. El hombre ha querido inventar y poner una autoridad. Y usted sabe cómo resultó en el catolicismo. Y cómo en la iglesia protestante tampoco ha podido funcionar. Porque el llamado tiene que ser de parte de Dios. El que una persona vaya a un instituto bíblico no significa que necesariamente tenga un llamado de Dios y pueda salir a pastorear. Tiene que ser llamado por Dios. Verso 12. Y me volví para ver, porque escuché una voz, para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de los candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Él ve un personaje y ese personaje lo asombró. Él dijo que era semejante al Hijo del Hombre. Ustedes saben a quién se le llama el Hijo del Hombre, pero no conocía el apóstol Juan a Jesús como para decir, y vi a Jesús. Es que lo que estaba viendo no era el mismo Jesús, era diferente. ¿Saben por qué? Porque era una revelación. Y quizás usted ha conocido a Dios así, pero cuando usted esté en el Espíritu y Dios mande su ángel o mande su Espíritu Santo, usted va a tener una revelación diferente de Dios y lo va a ver, y no lo va a ver como lo veía antes, lo va a ver diferente. Fíjense, la revelación que ve, cómo estaba vestido este ser que está viendo él, está vestido como un sumo sacerdote y como un rey. Porque un sumo sacerdote, por las vestiduras que tenía y por el cinto de oro que tenía aquí en el pecho. Aquí. Los reyes se lo colocaban en el pecho. Lo cierto es que la revelación que él tiene del que ve es un ser que representa un sumo sacerdote y un rey.
Vamos a ver qué otra característica tenía. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana. El color blanco siempre representa las cosas puras o las cosas antiguas, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, es decir, que todo lo penetra, todo lo quema, todo lo ve. Y sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Fíjense, este ser que está viendo Juan estaba descalzo, y los sumos sacerdotes vestían descalzos, pero a la vez era un rey, porque el cinto de oro aquí era símbolo de ser rey. La característica que él ve, usted la puede comparar con en el libro de Daniel, donde ve un hombre parecido como él, que se le llama el anciano de día, y que representa al Dios que ha sido revelado desde Génesis hasta Malaquías. Pero aquí vemos que él dice que se parece al Hijo del Hombre, a Jesús. Se parece. Él no está seguro, semejante, ¿lo está entendiendo? Porque él lo que ve es una revelación de Dios como en el Antiguo Testamento, como el Dios que se le reveló a Abraham, como el Dios que se reveló a Daniel en las profecías. Pero ahora ve otro que está entre 7 candeleros de oro, que tiene unas estrellas en la mano, pero es diferente, pero se parece al Hijo del Hombre, a Jesús, se parece. Vamos a ver qué dice adelante. Verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Fíjense la simbología. Primero tiene unas 7 estrellas aquí. Nosotros sabemos que es imposible que un ser humano pueda tener una estrella y menos 7 en la mano. Porque ustedes saben que las estrellas, y una de las estrellas más pequeñas que se conoce es el sol. Entonces es imposible tenerlas en la mano, porque esta es simbología. Más adelante vamos a ver qué son los candeleros y las estrellas. Luego dice que sale una espada de su boca. Hebreos capítulo 4, verso 12, nos dice que la palabra de Dios es espada de doble filo, Es decir, que lo que sale de ese ser que él está viendo es la palabra de Dios. Y la Biblia dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra estaba Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria del unigénito del Padre. Eso está en el Evangelio según San Juan. Miren la revelación que él está recibiendo, pero él dice, es semejante al Hijo del Hombre. Cuando él ve esto, dice, y cuando vi, caí como muerto a sus pies. Wow. Aquello era demasiado impresionante. Ese es el poder de Dios. Lo cierto es que Juan se cayó cuando vio aquello. Juan no conocía a Jesús lo suficiente. Miren, Juan presenció cosas importantes de Jesús. Cuando fue bautizado en agua y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Cuando se transfiguró y aparecieron Moisés y Elías. Aquella noche cuando él dijo que lo iba a entregarse, que se recostó a su pecho. Cuando lo crucificaron, fue el único apóstol que estaba al pie de la cruz. Cuando resucitó, él corrió a la cueva y vio que Jesucristo había resucitado. Cuando Jesucristo resucitó, él estaba allí. Cuando Jesucristo ascendió a los cielos, él estaba allí. ¿Y cómo que ahora cuando aparece Jesús, ¡pum!, se cae? Es que no era lo mismo. El Jesucristo resucitado no es el Jesucristo que están viendo aquí. Ya dije que era Jesucristo, pero ahí decía que era el primero y el último, el que era, el que hace ser, el todopoderoso. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a decirle a alguien que era Jesús y que no era el Jehová del Antiguo Testamento como algunos dicen? Vamos a ver. Dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, imagínense. El que vivo y estuve muerto. Mas ella aquí vivió por los siglos. Amén. Entonces, ¿quién es el primero y el último? En el Apocalipsis capítulo 1, la revelación es que es Jesús. No, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. ¿No está claro allí? ¿Qué interpretación tenemos que buscar? La Biblia se interpreta por sí misma. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Oiga eso. Más adelante se explicará eso. Ustedes saben que son las llaves en el sentido de la antigüedad
y todavía las llaves le dan a uno autoridad. Si esta puerta es mi casa y yo tengo llaves, yo soy el único que puedo entrar. Nadie más. El que tiene la llave tiene autoridad. Ahora él dice que tiene las llaves de la muerte. Es decir, que tiene control sobre la muerte. Así que usted no debe tener miedo a la muerte, porque Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Verdad? Así que usted no tiene por qué tenerle miedo a la muerte. Yo tengo las llaves de la muerte. No importa lo que le pase. Pero viene la segunda parte. Y las del Hades. El Hades es el nombre griego que se usaba en aquel entonces para el lugar donde iban las almas cuando moría. Cuando una persona muere, el cuerpo queda en la tumba, pero el alma y el espíritu van a un sitio espiritual que los griegos llamaban Hades, el mundo invisible. Y él dice: yo tengo las llaves de ese lugar, así que a ese lugar van los que yo decido que entren o salgan. Él, nadie más. Decimos amén. Así que por eso le dice: no temas que no te vas a morir, porque yo tengo control sobre la muerte, y si mueres yo sé a dónde tú vas a ir también. Así que ¿por qué vamos a tener miedo? Vivo estoy con él y muerto también estaré con él. Verso 11. Escribe las cosas que has visto, le está diciendo Jesús, y las que son, y las que han de ser después de estas. Este verso 19 es muy importante porque nos da las divisiones del Apocalipsis. Es una clave muy importante. Nos habla de 3 divisiones. Primero, pasado. Las cosas que ha visto. Apocalipsis 1 para nosotros es pasado, pero para el apóstol Juan era presente. Las cosas que has visto. ¿Cuál? La revelación de Jesús, viéndolo como un sumo sacerdote, viendo como un rey, viéndolo venir entre las nubes, oyendo su voz como un estruendo de muchas aguas. La otra, eso es capítulo 1, el que estamos estudiando. El presente, las cosas que son. Apocalipsis 2 y 3 representa el estado de la iglesia en la actualidad. Capítulos 2 y 3. Y la tercera división, futuro. Y las cosas que han de ser después de esta. Capítulo 4 al capítulo 22, todo es futuro. Cuando estemos allí, usted lo va a entender. Vamos a la explicación. Verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de las 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Sabe qué significa eso? ¿Se acuerdan que Juan vio a uno semejante al hombre? Y él le dijo: mira, no es que soy semejante, soy yo mismo, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, pero que estuve muerto pero vivo por todos los siglos. Dice que estaba rodeado de 7 candeleros, que los 7 representan la iglesia. Las 7 iglesias. Eso nos dice que Jesucristo se está moviendo en su iglesia. Pero hay una parte muy significativa. Dice que en su mano tenía 7 estrellas. Y que las 7 estrellas representaban los ángeles de cada una de esas iglesias. Y la palabra ángel significa mensajero. No es que cada iglesia de eso tenía un ángel con alitas y todo allí, no. Se está refiriendo al hombre o a la mujer que estaba al frente de cada una de esas iglesias. Estaban en las manos de Jesús. Eso es un tremendo compromiso para quienes estamos al frente de una iglesia. Saber que estamos en las manos del Señor Jesús. Es un compromiso porque debemos estar en el lugar adecuado, pero también nos llena de alegría porque si estamos en las manos de Jesús, Él dijo: nadie me los arrebatará de mis manos. Así que si estamos confiando en el Señor, que Él se está moviendo en medio de su iglesia y que nosotros estamos en sus manos, somos más que vencedores. Por lo cual, para finalizar esta enseñanza de Apocalipsis, porque este es solamente el capítulo 1, es necesario que estemos en el Espíritu.
Es necesario que usted aprenda a vivir en el Espíritu. Si las circunstancias lo llevan a usted a un lugar desolado, a un desierto como la isla de Palmo, si las circunstancias lo llevan porque hay gente sobre usted que tiene autoridad, llámelo su jefe, llámelo sus padres, llámelo su pareja, llámelo como usted quiera, y porque usted no se ha doblegado ante esa autoridad que es injusta y usted se ha mantenido firme a sus convicciones, lo han llevado a que usted esté en un lugar solitario, un lugar triste, en un pavo. Déjeme decirle que allí, si usted está en el Espíritu, si usted está en la búsqueda de Dios, Dios se va a revelar a usted. Dios va a sonar como una trompeta a su vida y le va a mostrar algo que usted antes no conocía, y Él vendrá y le dirá: no temas. Esa es la palabra que hoy les traje en el nombre del Señor Jesús para motivarles. No temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Oremos.